Los Juegos Olímpicos son un conjunto de competiciones deportivas en la que participan los mejores deportistas de prácticamente todos los países y se desarrollan cada 4 años al finalizar las Olimpiadas. ¿Qué? ¿Estoy bien? No me creen. De acuerdo, se los explicaré. Bienvenido a TipNature. Ahora veremos 10 datos curiosos de los Juegos Olímpicos. Número 10. Juegos desnudos. Así es, en la antigüedad los atletas iban desnudos. La verdad es que no se sabe muy bien el porqué, pero se piensa que fue un homenaje a un corredor que perdió su ropa a medida que corría. Y después le empezaron a imitar, ya que en el mundo griego la exposición del cuerpo no estaba mal vista. Aunque eso sí, las mujeres no podían asistir, a menos que no estuviesen casadas, por lo que era común que los padres llevaran a sus hijas para conocer a los campeones. 9. Significado de los anillos. Durante mucho tiempo se ha discutido esto, y muchos creen que cada anillo representa a cada continente. Por ejemplo, el azul a Oceanía, por los mares que lo rodean, el negro a África, por el color de la piel de sus habitantes, el rojo a América, por lo mismo, el color medio rojizo de los nativos, el amarillo a Asia, por lo mismo, el color amarillento de los de ahí, el verde a Europa, por lo mismo. Por sus abundantes bosques. Aunque puede ser que sí sea así, y represente la unión deportiva de los continentes. Aunque también se cree que el diseño fue creado solamente pensando en los países más importantes que podían participar en aquella época en que la crearon. Pero si me preguntan a mí, la teoría que yo apoyo es que se eligieron esos colores debido a que cada bandera de cada país, de cada continente, contiene al menos uno de estos colores. Y bueno, si te lo explicara más, podría ocupar todo un video, por lo que mejor te dejaré en la descripción del video un link a mi página de Facebook donde te lo explico mejor. Aunque prácticamente ya te lo dije todo. 8. La primera medalla de oro para un africano. Durante los Juegos Olímpicos de Roma, 1960, el atleta etíope Abebe Bikila se convirtió en el primer africano en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Pero lo impresionante de esto es que lo hizo descalzo. Así es, corrió más de 42 kilómetros, un maratón, descalzo. 7. ¿Qué es una Olimpiada? ¿Recuerdan que en la introducción del video les dije que los Juegos Olímpicos comenzaban al finalizar las Olimpiadas? Pues si esto te confundió, te lo explicaré. Y si no, te confundiré y luego te lo explicaré. Decir que los Juegos Olímpicos comienzan al finalizar una Olimpiada es correcto, pero también es correcto decir que ahí es cuando comienzan las Olimpiadas. Incluso, quizás sea correcto decir que al finalizar la Olimpiada, comienzan las Olimpiadas. A ver, ¿cómo? Ya que una Olimpiada es una competición universal de diversos deportes que se celebra moderadamente cada 4 años, aunque también se le puede llamar así al lapso de tiempo entre unos Juegos Olímpicos a otros, por lo que los dos términos están correctos. Pero mejor a los Juegos Olímpicos llámales Juegos Olímpicos, y al tiempo entre unos a otros llámales Olimpiadas, ya que si no lo haces dirán que estás incorrecto, aunque si lo hacen muéstrales este video y luego suscríbete. 6. Costo de las Olimpiadas. El presupuesto total de los Juegos Olímpicos de este año 2016 fue de unos 40.000 millones de reales, lo que es igual a unos 14.000 millones de dólares, de los cuales más de 7.500 millones fueron para obras de infraestructura en la ciudad y como 2.100 millones para el comité organizador. 5. Los Juegos Olímpicos más caros y largos de la historia. ¿El costo de los Juegos Olímpicos de Río 2016 te pareció mucho? Pues no se comparan con los de Rusia 2014, que costaron más de 50.000 millones de dólares. Y los más largos fueron los de Londres 1908, que duraron 187 días, 6 meses. Desde abril hasta octubre las competencias no pararon. 4. Los Juegos Olímpicos en la televisión. La primera vez que unos Juegos Olímpicos fueron transmitidos en televisión fueron los de Berlín 1934, pero solamente fueron transmitidos en la capital alemana, contando con unos 150.000 televidentes.
Pero los primeros Juegos Olímpicos en ser transmitidos completamente a nivel internacional fueron los de invierno 1956. 3. El atleta más joven y el más viejo. ¿Tú qué hacías cuando tenías 10 años? Jugabas con tus juguetes o amigos, ¿no? Pero seguro no estabas participando en unos Juegos Olímpicos, porque Dimitri Olondras sí lo hizo. Es la persona más joven en participar en unos Juegos Olímpicos. Con tan solo 10 años, participó en los de Atenas 1896 y obtuvo una medalla de bronce en barras paralelas. Y el más viejo es Oscar Shawn, que participó con 72 años. 2. La Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos de 1940 se iban a desarrollar en Tokio, Japón, pero debido al estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, el país renunció a esto. Y como sede alternativa, el Comité Olímpico Internacional eligió a Helsinki, capital de Finlandia, pero debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, se cancelaron definitivamente. Pero años más tarde, en 1952, Helsinki se convirtió en la sede de los Juegos Olímpicos, y Tokio las organizaría en 1964. Número 1. Tragedias. En todos los Juegos Olímpicos han sucedido cosas que no queríamos que pasaran, y en lo que va de estos, ya han pasado varias cosas, como el caso de Annemiek van Vleuten, que perdió el control de su bicicleta y ¡bam! O Catalina Escobar y Samir Aitzait, que los dos, mientras realizaban gimnasia, sufrieron terribles accidentes. Y así, muchísimas más cosas, pero lo dejaremos hasta aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría participar en los Juegos Olímpicos? Coméntalo junto a tu opinión y recomendaciones para próximos videos. Y si te gustó, puedes regalarme un like y compartirlo con tus amigos para ver qué opinan ellos. Y bueno, si quieres más, te invito a que te suscribas y te unas a la página de Facebook que estará en la descripción del video. Y pues esto ha sido todo por hoy. Gracias.